Hola, hola muchachos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que súper bien. Bienvenidos a la séptima clase de química para cuarto medio del programa EAR Chile. En este video vamos a hablar de polímeros. Específicamente vamos a definir el concepto de polímero, explicar qué son. Vamos a hablar del proceso de polimerización, es decir, cómo se producen los polímeros o cómo se forman. Y vamos a hablar finalmente de la clasificación de los polímeros, en el cual vamos a ver los distintos tipos de polímeros que existen. Polímeros, entonces, ¿qué es un polímero? Es un compuesto molecular que se distingue por tener una masa molar grande, desde miles a millones de gramos por mol. Según que ustedes han visto en los años anteriores, ¿cierto? Lo que es masa molar. ¿Ya? En este momento, masa molar es gramos partido por mol. Acá las masas molares son muy grandes en los polímeros. ¿Ya? Y por estar formado también de muchas unidades que se repiten. Los famosos o conocidos llamados monómeros, que es la unidad que se va a estar repitiendo todo el rato. Por ejemplo, si el monómero, que es una unidad más básica, la unidad más simple, ¿ya? Es el etileno, como esto, un CH2, CH2 con un doble enlace. Estos se repite, se unen entre sí, muchos de estos etilenos, y forman lo que se conoce como el polietileno. Poli, porque son muchos, y etileno, ¿cierto?, que es el nombre del monómero. Acá están unidos muchos etilenos, formando un polímero, cuyo nombre es polietileno. Ahora, dentro de los polímeros, una clasificación inicial, que no es propiamente tal la clasificación que vamos a estar viendo, pero una de las clasificaciones que se puede dar es de acuerdo si es natural, como la celulosa, el almidón, las proteínas, el ADN, ¿sí?, que se encuentra en los seres vivos, o bien si son semisintéticos o sintéticos. Semisintéticos son aquellos polímeros que son hechos de componentes que se encuentran en la naturaleza, pero fueron unidos en forma artificial, en laboratorio. ¿Sí? Y ahí tenemos, por ejemplo, la nitrocelulosa al caucho vulcanizado, como semisintético. Son de sustancias naturales que se unieron en forma artificial. Y están los sintéticos, cuyas sustancias no se encuentran naturalmente, se hicieron artificialmente, ¿cierto? Y se producen, se unen en forma también artificial. ¿Ya? Y ahí están, por ejemplo, todos los derivados del petróleo, como el polietileno, el PVC y otros plásticos y compuestos que son súper comunes y conocidos. ¿Ya? Los plásticos en general. Polimerización. Este es el proceso en el cual, mediante un proceso químico, ¿cierto?, los monómeros se van a unir, se van a agrupar químicamente, ¿ya?, y van a dar origen a una molécula más grande, que es el polímero. O sea, es el proceso por el cual los monómeros se unen para formar un polímero. ¿Sí? Acá tengo un monómero, acá tengo otro monómero, ¿cierto? Y se van uniendo, formando este polímero. Hay distintas formas en que se pueden unir dos monómeros, como acá, se unen de esta forma, generan un enlace, después se une otro monómero, genera otro enlace, ¿sí? O muchas veces se pueden unir monómeros por un lado, por otro lado, por abajo, por arriba, ¿ya? Hay distintas formas en que se pueden juntar los monómeros para formar un polímero. En la polimerización se puede llevar a cabo de dos formas: por adición, una reacción de adición o reacciones de adición, o bien por condensación. Acá el producto es solo polímero. En cambio, en la condensación se produce un polímero más moléculas que van saliendo, que van quedando como restos de este proceso. Por tanto, en la condensación se produce un residuo, por decirlo así, otra sustancia que quizás puede ser útil, se podría ocupar, y de hecho muchas veces se ocupan esas sustancias que se producen. Otras veces son sustancias que no se necesitan ocupar, como por ejemplo agua. Realmente se produce agua en la condensación y esa agua simplemente se elimina, ¿sí? Porque muchas veces tienen residuos también que no son útiles. Entonces, en la adición, todos los monómeros se juntan y no sobra nada, se forma el polímero completo, no sobra nada. En la condensación, todos los monómeros se juntan, hacen un producto que es un polímero, pero además queda un residuo que es una molécula sobrante, muchas veces, como dijimos, agua. Dependiendo del monómero y de la estructura que podamos distinguir, de la estructura, ¿cierto?, vamos a poder distinguir dos tipos de polímeros, ¿no? Dependiendo del monómero, ¿cierto?, y de la estructura: los homopolímeros y los copolímeros. Los homopolímeros
es una sucesión de monómeros que son idénticos, son moléculas iguales, que se unen una a través de una tras otra. ¿Ya? Por ejemplo, la celulosa. La celulosa está formada de pura glucosa. Entonces, son puras glucosas, moléculas de glucosa, que están unidas unas con otras. Como son la misma molécula todo el rato repetida, a este polímero se le llama homo, que es igual, polímero. ¿Sí? ¿Por qué? Porque su monómero es el mismo. El caucho, el polietileno, el PVC también son otros ejemplos de homopolímero. Siempre un mismo monómero. En los copolímeros, acá hay una sucesión de dos o más monómeros distintos. O sea, pueden estar, pónganse ustedes el monómero A, el monómero B, monómero A, monómero B, monómero A, monómero B. ¿Ya? Pero lo importante, o pueden estar desordenados, puro monómero A, un monómero B, después un monómero A, dos monómeros B, y así. El poliéster, las poliamidas, polietilentereftalato, ¿ya? Que es el nombre más corto, ¿ya? De este ácido, ¿ya? Es una unión más compleja. Ya, pero hay varios tipos, las proteínas, por ejemplo, también lo son, el ADN también es un copolímero, ¿ya? Son polímeros que son puestos así. Por ejemplo, acá vean ustedes, un homopolímero, ¿cierto? Un monómero todo el rato el mismo, ¿ya? Y acá un copolímero, ¿cierto? En este caso está alternado, pero pueden ser, ¿cierto?, desordenados también. Las reacciones poliméricas. Hay polímeros de adición, como ya hemos dicho, en el cual hay adición de monómeros, se suman los monómeros, ¿ya? Y el polímero contiene toda la masa del monómero inicial, o sea, el resultado es todo la molécula, ¿cierto?, unida, no se perdió nada, no queda nada, se obtiene solo el polímero, se van juntando, ¿cierto?, y sumando. Póngase acá, dos monómeros forma este, después esos dos monómeros unidos, ¿cierto?, más un otro monómero forma esto de 3, y así, 4, se va agregando un monómero cada vez, sin perder nada. En las reacciones poliméricas, las reacciones de adición suelen seguir un mecanismo de 3 fases para que ocurra este proceso de adición. Primero es coincidencia, que es cuando se reconocen los compuestos, ¿sí?, se ubican cercanos y empieza a ocurrir la formación de un nuevo enlace y a romperse un enlace. Se une la primera molécula, eso provoca una propagación o crecimiento. Es decir, que se una otra molécula más, y se empieza a producir la unión de muchas moléculas. ¿Ya? Generalmente para eso se requiere cierta temperatura, ciertas presiones para que se puedan realizar, y muchas veces también ciertos catalizadores. La parte final es la terminación, cuando yo quiero que ya no se termine, no se produzca más, ¿cierto?, no se alargue más el polímero. Ejemplos de polímeros que tienen reacciones de adición o que se forman por adición es el polietileno, que es el polímero de las bolsas, el teflón, ¿ya?, eso típico que es adherente de los sartenes, de alguna olla, el PVC, que es este plástico duro que se ocupa para las cañerías, ¿cierto?, el polipropileno, que es parte de la alfombra, el poliestireno, por ejemplo, que es parte de la espuma, como algunas ¿cómo se llama?, como algunas esponjas, cosas así, ¿ya? Estas como espumas que son, por ejemplo, ¿dónde podemos encontrar? En las espumas que se ocupan como en la piscina, los niños, estos tubos largos como fideos, ¿cierto?, que ocupan en las piscinas, esos son, por ejemplo, de poliestireno. ¿Ya? La polimerización del estireno permite formar el poliestireno, en este caso, ¿sí? Este es el estireno que me permite formar el poliestireno. Ahora, las reacciones de condensación son reacciones en las cuales se unen los dos monómeros, pero siempre se pierde parte de ellos, y esa parte que se pierde muchas veces es la molécula de agua, ¿sí? Entonces, cada vez que se une un monómero se pierde una molécula, que puede ser de agua o puede ser otra sustancia como hidrógeno, oxígeno o un alcohol, lo que sea, dependiendo de los monómeros, ¿sí? El polímero no contiene toda la masa del monómero inicial, debido a que se va perdiendo siempre un poquito de su masa como otra molécula, ¿sí? Se obtiene entonces más de un producto, es decir, un polímero más una molécula residual. ¿Cómo se clasifican los polímeros? Se pueden clasificar según su origen en polímeros naturales, vamos a ver, como por ejemplo las proteínas, ¿sí? Los polímeros naturales son varios, vamos a ver varios ejemplos. Uno de ellos son las proteínas.
¿Ya? Las proteínas tienen una función estructural en los seres vivos. Su monómero principal, su monómero, la unidad básica de las proteínas, ustedes lo han visto en biología, ¿cierto? Son los aminoácidos. Y estos se hacen por una reacción de polimerización de tipo de condensación. O sea, cada vez que se junta un aminoácido con otro, se pierde una molécula, y en este caso es de agua. ¿Sí? El tipo de polímero es un copolímero, porque tiene distintos aminoácidos. ¿Cuántos aminoácidos hay en la naturaleza? Hay cientos de aminoácidos, pero en los seres vivos solamente se ocupan 21 para ser exacto. ¿Sí? Son esos los aminoácidos que se van uniendo entre sí para formar compuestos más grandes, los llamados polímeros, que en este caso va a ser una proteína. Y eso es en forma natural. Otro polímero natural, acá está la proteína todavía, ¿cierto? El aminoácido que por polimerización me puede hacer poliamidas, ¿ya? Que eso es como la forma de decir que es una proteína. La poliamida, que también es un polímero que se ocupa como para ropa, por ejemplo, estas típicas poleras como de tiritas que usan las mujeres, ¿ya? Poleras muy delgaditas que son como una tela más brillosa, más fresca, más liviana. Es una tela hecha de poliamida, de ese polímero, ¿sí? Y eso está hecho también de forma natural, aminoácido y proteína. Entonces, ustedes se fijan, esa es la unión entre dos aminoácidos. Acá tengo un aminoácido, que es un grupo amino, un grupo ácido, y se unen, ¿cierto?, por un enlace de tipo covalente que es de tipo amida. Por eso se le llama poliamida. ¿Sí? Son muchas amidas que se forman. ¿Ah? Si ustedes recuerdan química orgánica. Según su origen, los polímeros, ¿cierto?, también naturales, un tipo importante, aparte de las proteínas, está el caucho. ¿Ah? El caucho tiene por monómero principal el isopreno. ¿Sí? Es un policis-isopreno, para ser más exacto el caucho. Ese sería el nombre químico. ¿Ah? Que en otras palabras, el caucho es una sustancia, un polímero que es elástico y semisólido. Es como por ejemplo los neumáticos. ¿Sí? Se obtiene del árbol Hevea brasiliensis. ¿Ah? Y es un polímero, ¿cierto? Que ustedes, como lo ven acá, se está repitiendo el isopreno muchas veces. Esto me dirán ustedes que es por adición o por condensación. ¿Cómo yo puedo saber eso? Fácil, tengo que fijarme acá, ¿cierto?, en el compuesto, el isopreno, que es el monómero, y en el polímero tengo que mirar, ¿se pierde algo? ¿Me falta algún elemento? Por ejemplo, acá tengo un carbono y dos hidrógenos, un carbono y dos hidrógenos, un carbono al medio, un carbono y tres hidrógenos, un hidrógeno, igual que acá, un carbono y dos hidrógenos, lo mismo que acá, un carbono acá también al medio. O sea, en este monómero que está unido a los otros, no se ha perdido nada. Por lo tanto, este polímero se hizo por adición, condensación. Adición, ¿cierto? Porque la condensación se pierde. Acá lo único que permitió que se formara el enlace entre los dos monómeros fue estos dobles enlaces que se movieron, ¿sí? Ese doble enlace se movió para acá al medio, y ese doble enlace se partió a la mitad y permitió la unión con esta otra parte de acá. Generalmente, para que los monómeros se unan por adición, tiene que haber dobles enlaces que permiten ocupar un enlace para unirse y mantenerse unidos por el otro enlace. Perdón. Que me avanza rápido. Ahí. Según su origen, entonces también tenemos los polímeros artificiales. ¿Ya? Los polímeros de mayor fabricación está el polietileno, el polipropileno, el caucho sintético y el poliestireno. Acuérdense, los naturales principales, proteínas, como las poliamidas, ¿ya?, y el caucho natural. Artificiales, los de mayor fabricación está el polietileno, el polipropileno, el caucho sintético, el poliestireno. ¿Sí? También el PVC y las fibras sintéticas. ¿Ya? Son dos muy importantes. Bueno. Entonces, dentro de los polímeros artificiales está el caucho sintético, ¿ya?, que es toda sustancia que es elaborada artificialmente y que presenta propiedades similares al caucho natural, se puede decir que es un caucho sintético. Se obtiene por reacciones químicas de condensación a partir de determinados hidrocarburos insaturados. Por ejemplo, el
cloropreno, si se une muchas veces por condensación, ¿cierto? Perdiendo moléculas de agua principalmente, o moléculas de hidrógeno, queda como neopreno, ¿sí? Y es el material que sirve para ocupar, por ejemplo, los trajes elásticos de los buzos. Está el isobutileno, que es el caucho frío o sintético que permite formar, por ejemplo, neumáticos, ¿sí? Entonces, cualquier material que sea parecido al caucho natural, que tenga propiedades similares, ¿cierto? Va a ser que sea hecho en forma artificial, va a ser, por lo tanto, un caucho sintético. Que son como estas gomas, ¿cierto? Como las que están, por ejemplo, dentro de los autos, como para pisar y no ensuciar el tapiz. Esas gomas también pueden ser caucho sintético. Entonces, otros polímeros artificiales está, por ejemplo, el polietileno. El polietileno es el polímero de etileno que está empleado como aislante eléctrico en la fabricación de vasos, botellas, bolsas plásticas, por ejemplo, cucharas, bombillas, ¿ya? Es uno de los plásticos más comunes, es químicamente inerte, ¿ya? O sea, no reacciona con las sustancias que están en su interior. Es difícil, algunas sustancias sí, como los ácidos, ¿ya? Pero el polietileno se ocupa mucho para esta, ¿cómo se llama? Como recipiente, como envase, ¿ya? El polietileno, ¿cómo se llama? Perdón. Es el polipropileno, ¿ya? El polietileno también se puede ocupar como en bolsas, por ejemplo, bolsas para suero, bases, pañuelos desechables, películas para agro, ¿ya? También se puede ocupar como tambores, juguetes, tubería de gas, bolsas de supermercado, etcétera. Son distintas variaciones que puede tener el polietileno, ¿ya? El polipropileno, el polipropileno es un polímero de reacción en cadena que se hace por adición, ¿ya? Y es un polímero del monómero que se llama propeno, que es este de acá, o lo que aparece aquí, ¿sí? Que se va repitiendo muchas veces. Es muy utilizado en la industria automotriz, para la fabricación de asientos, por ejemplo, los envases de alimentos, algunas cuerdas. El típico material de estas sillas plásticas es el polipropileno. Otro polímero artificial está el polivinil cloruro o policloruro vinilo, que es el nombre del PVC, la abreviación, ¿cierto? Es un polímero termoplástico y de adición. ¿Qué significa ese termoplástico? Es que se moldea de acuerdo a la temperatura. Ya presenta una muy buena resistencia eléctrica y a la llama, ¿cierto? Es decir, cuesta que se derrita, cuesta que se deshaga con el calor, ¿ya? El PVC. Es un polímero de cloruro de vinilo utilizado como aislante eléctrico también en la fabricación de cañerías, por ejemplo, botellas, capas para lluvia, etc. O sea, permite mantener líquidos y permite también evita dejar pasar la electricidad, ¿no? Los típicos tubos de cañerías que se utilizan, plásticos, el PVC. Está el poliestireno, que es un polímero termoplástico también. Termoplástico significa que resiste el calor, ¿ya? Y que se moldea, se puede modificar con el calor, que se obtiene por una polimerización del estireno. Este es el estireno, ¿ya? Que se hace por adición, o sea, no se pierde sustancia. Acá se utiliza en equipo eléctrico, en la fabricación de platos, en vasos térmicos, aislantes térmicos, ¿ya? Tiene capacidad para resistir el calor, mantener el calor, ¿ya? La llama directa, ¿cierto? Sí lo afecta, pero el calor lo logra mantener calentito el alimento, por ejemplo. Otro polímero sintético es la baquelita. Este es un copolímero sintético termostable, ¿ya? Que significa que no se modifica con el calor, no conduce la electricidad y es resistente al agua y a los solventes. Su síntesis se realiza a partir de moléculas de fenol y formaldehído, utilizando hoy en día en esas ollas, por ejemplo en ollas, los manguitos para la olla, y antiguamente se usaban, por ejemplo, en teléfono, en algunas radios, ¿ya? Pero ahora se ocupa principalmente los mangos de la olla, que no se calientan, ¿cierto? Como si le pasa a la olla, ¿ya? Otros polímeros artificiales son las fibras sintéticas, principalmente el poliéster. Este es un copolímero de condensación de diácido carboxílico. Da lo mismo que ustedes aprendan de qué es específicamente, pero sí que se acuerden que el poliéster es un copolímero, ¿ya?
o en otras palabras que es un polímero artificial. Eso es lo principal. Se acuerdan que el poliéster, tener una idea de qué es, ¿cierto? Y que es un polímero artificial, ¿ya? El más común es el tracón, ¿ya? Obtener la copolimerización del etilenglicol con el ácido tetraftálico. El ácido tetraftálico más etilenglicol forma el poliéster tracón, que es un tipo de fibra que se ocupa para muchos tipos de ropa, ¿ya? La ropa que está hecha de poliéster, ¿cierto? Generalmente es de poliéster tracón. El primero que utilizó la fabricación de tejido, la construcción de carrocería, piscina, etc. Otras fibras sintéticas importantes son los nylon, ¿ya? También son utilizados para la ropa, por eso son fibras sintéticas. Es un copolímero de condensación de diaminas y ácidos dicarboxílicos, pertenece al grupo de las poliamidas. El más común es el nylon 6,6. ¿Sí? Acá está el ácido adípico y el 1,6 diaminhexano, que estos se unen y forman el nylon. ¿Ya? También es súper común la fabricación de cuerdas, escoba, paracaídas, fibras sintéticas para vestir, ¿cierto? Ropa, tipos de ropa especial. Según su comportamiento térmico, los polímeros también se pueden clasificar como termoplásticos, termoestables o elastómeros. Los termoplásticos son polímeros que pasan al estado líquido al calentarlo y se vuelven a endurecer cuando yo los enfrío, ¿ya? Su estructura molecular presenta poco entrecruzamiento, o sea, se logra reconstituir y son fácilmente reciclables. Está el polietileno, el polipropileno, el PVC. Los termoestables son polímeros que al calentarlos se descomponen químicamente, presentan una estructura mucho más entrecruzamiento, es decir, yo los caliento y muere el material, el polímero, ¿sí? Se descompone, por lo tanto no me permite un reciclaje correcto. Ahí está la melamina, el caucho, el poliuretano, la baquelita, ¿sí? No se puede reciclar. Están los elastómeros, que son plásticos con un comportamiento elástico, que pueden ser deformados fácilmente sin que se rompan sus enlaces o se modifique su estructura. Ahí está, por ejemplo, el caucho natural, el neopreno, que es como parte del neopreno, el neopreno en general, y el polibutandieno, ¿sí? Son otros, por ejemplo, tipos de polímeros que se pueden clasificar de acuerdo a su resistencia o su comportamiento, de acuerdo a la temperatura. Pregunta: ¿cuál de los siguientes compuestos es una macromolécula? Acá, lo importante es recordar que una macromolécula es sinónimo de un polímero, ¿sí? Una macromolécula es lo mismo que un polímero. Entonces, ¿cuál de estos son polímeros? ¿Ya? Las proteínas, almidón, polietileno, todos, ¿cierto? Como sale acá la respuesta. Todos son polímeros o macromoléculas. Proteínas, almidón, proteínas puros aminoácidos unidos, almidón puras glucosas unidas, ¿cierto? Los vegetales, polietileno puros etilenos unidos. Muchachos, eso es todo por ahora. Cuídense, que estén bien, y las próximas clases van a ser principalmente de ejercitación y de repaso, ¿ya? Hagan las guías, revisen el material complementario y suerte. Estudien, queda muy poco. Chau.